Hola, bienvenido. Gracias doy a Dios por cada uno de ustedes que permanecen allí conectados, que comparten semana tras semana con nosotros. Hemos estado estudiando según el Evangelio de Marcos ya por varias semanas, por varios domingos. Y desde el domingo pasado entramos en el capítulo 14 y hoy vamos a permanecer en ese mismo capítulo. Estamos a un mes de celebrar uno de los acontecimientos más importantes en la fe cristiana y es el día de la resurrección, cuando Jesús se levantó y venció la muerte y la tumba quedó vacía. Eso hace que estos 3 domingos previos, contando con el de hoy, queramos usarlos para meditar en aquellos textos que nos hablan de los 3 últimos días de la vida y del ministerio del Señor Jesús. En el día de hoy, entonces, vamos a hablar de la cena que Él tuvo con sus discípulos. En nuestro calendario, eso lo estaremos recordando en abril 14, el jueves 14. Así que ubique su mente en eso, porque queremos usar estos 3 domingos para los 3 últimos días del Señor Jesús. Ubique su mente en ese contexto y prepare su corazón para que Dios nos hable y Él sea glorificado. Acompáñeme orando para que Dios nos hable. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has prometido que ella es viva y eficaz, que ella discierne hasta lo más oculto de nuestro corazón. Te pedimos que en este momento nos prepares, que tomes tu palabra y la apliques con poder mediante la obra del Espíritu Santo a nuestras vidas, de tal manera que tú seas exaltado, seas dado a conocer, que la verdad de tu palabra sea enseñada tal como está allí revelada y nuestras vidas sean transformadas. Enséñanos a amarte, enséñanos a servirte y enséñanos a tener una íntima comunión contigo. Gracias por acogernos en tu misericordia y en tu bondad. En Cristo Jesús. Amén. El libro de Marcos narra los últimos 3 años de Jesús aquí en la tierra. Años que fueron muy intensos. Desde que se encontró con Juan el Bautista, Jesús enfrentó tentaciones en el desierto, hizo milagros, sanó a personas, ganó seguidores, se transfiguró y murió crucificado. Una muerte criminal, pero solo para ser levantado de entre los muertos. ¿Por qué esto debería importarnos? Acompáñanos en Los Últimos 3. Muy bien, en el día de hoy vamos a leer inicialmente en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, versículos 12 al 16. Y el título que he colocado para este sermón es La Cena. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decía el señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. En primer lugar, vamos a ver entonces lo que es esta celebración. La celebración que Jesús iba a tener con sus discípulos ese día, esa noche, está ordenada en la palabra de Dios para el pueblo de Israel. Así lo dice Éxodo 12, 14. Se llama la Pascua y se celebra el día 14 del primer mes del calendario judío, el mes de Nisán, o también conocido en la Escritura como el mes de Abib, que corresponde a nuestros calendarios más o menos entre marzo y abril. Ese 14 del primer mes del calendario judío, a la caída del sol, dice Éxodo 12, 6, entonces se tomaba un cordero y se sacrificaba para conmemorar, para recordar que ese día
Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios los libró de la esclavitud después de hacer varias señales y milagros que vinieron como juicios sobre los egipcios, siendo el último de ellos la muerte de los primogénitos, que se convirtió en el punto de quiebre para que Faraón dejara salir al pueblo hebreo. Los israelitas estuvieron protegidos y sus hijos primogénitos no murieron, porque ellos, al celebrar la Pascua, al sacrificar al cordero, tomaron la sangre y la pintaron en el marco de las puertas, en los postes y en los dinteles de las puertas. Eso hizo que el juicio que Dios había mandado, el juicio de muerte ejecutado por el ángel, pasara de largo, pasara por encima de la casa de los hebreos y no los afectara a ellos, pues estaban cubiertos por la sangre del cordero sacrificado en ese día de la Pascua. Ese es el significado del término Pascua, que en inglés es Passover, lo que significa pasar por encima, como ocurrió en la casa de los hebreos. El término en hebreo es Pesach y se deriva de otro término hebreo que es Pasach, que significa pasar por encima o brincar. La Pascua se iniciaba con la celebración también de la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días, durante los cuales la ordenanza bíblica era que en la casa de los hebreos no debería haber pan con levadura, ya que la levadura era un símbolo de la contaminación, un símbolo del pecado. Entonces simbolizaba justamente eso, la eliminación del pecado de la vida del creyente, haber sido limpiado del pecado a raíz de haber sacrificado y haber estado cubierto por la sangre del cordero. La razón por la cual el Señor Jesús ese jueves iba a celebrar la Pascua con sus discípulos era que hacía obviamente parte de la cultura judía. Era una costumbre muy importante en las creencias y en la identidad del pueblo. Además, era una ordenanza bíblica para el pueblo de Israel y tenía el propósito de recordar la liberación que Dios había hecho en la tierra de Egipto. Pero más adelante veremos que también tuvo otro propósito cuando Jesús le dio un nuevo significado a esta celebración, pero lo veremos más adelante cuando hayamos avanzado más en la lectura de este texto. Por ahora no puedo dejar de mencionar que se nota en esta narración que hace el evangelista Marcos el carácter sobrenatural, el carácter divino del Señor Jesús. Está en absoluto control de todo, lo cual testifica de él como Dios hecho hombre. Si no fuera así, ¿cómo Jesús iba a saber y a controlar que cuando los discípulos entraran a Jerusalén se iban a encontrar realmente con un hombre cargando un cántaro, llevando agua para la casa que ellos debían identificarla como el lugar donde debían preparar la cena? Esto no fue una planeación cuidadosa y controlada, sino una demostración del conocimiento sobrenatural de Jesús. Lo menciono porque algunos críticos de la Biblia han considerado que Jesús fue sorprendido por el desarrollo de los eventos y terminó siendo crucificado como algo que él no pudo controlar, que se le salió de las manos y que no estaba en sus planes. Pero la Biblia en muchas partes menciona que Jesús sabía que él había venido para morir. Jesús sabía que él iba a morir. Para ello él vino voluntariamente y se ofreció voluntariamente para dar su vida en rescate por todos aquellos que habrían de creer. Durante los días previos a esta celebración de la Pascua, el Señor Jesús había estado hablando frecuentemente de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Nada sorprendió a Jesús, sino que él ejecutó a la perfección el plan de la redención que Dios diseñó
para liberarnos de la condenación y de la esclavitud a la cual el pecado ha sometido a nosotros los seres humanos. Pedro y Juan, que fueron los discípulos enviados a preparar esta cena, según el Evangelio de Lucas, estuvieron en el momento exacto, en el lugar exacto para exactamente encontrarse con el hombre que a su vez exactamente en ese mismo instante estaba llevando agua en un cántaro y exactamente entraría a la casa donde el dueño también exactamente había preparado un lugar para que Jesús celebrara la Pascua con sus discípulos. Todo concordó sin retraso ni tropiezo alguno. Los comentarios bíblicos mencionan que era muy difícil, muy extraño que un hombre estuviera cargando un cántaro con agua. No se acostumbraba a eso en esa cultura. Esto era normalmente una tarea que hacían las mujeres. Otros comentaristas dicen que cuando los hombres recogían agua lo hacían en algunos recipientes que eran de piel, no en cántaros. Los cántaros los usaban las mujeres para proveer el agua para las casas. Lo que quiere decir que esto fue una señal inequívoca para los discípulos. El conocimiento sobrenatural de Cristo como Dios hecho hombre. Tal vez Jesús pudiera haber hablado previamente con el dueño de la casa y haberle pedido tener el espacio para la cena. Es posible, no lo sabemos. O tal vez ocurrió como en el caso del burrito, cuando Jesús entró montado en un burrito a Jerusalén, que los discípulos fueron y tomaron el burrito, lo desataron sin hablar absolutamente con nadie. Pero es maravilloso ver al Señor actuando de esta manera soberana, Señor de los hombres y Señor de las propiedades. Y es también maravilloso ver personas dispuestas y diligentes, que se colocan ellos mismos y sus pertenencias a disposición de los planes de Dios. Que Dios tenga rápida obediencia, ojalá en nuestras vidas. Es claro en la Biblia que Jesús todo lo sabía, pues Él dice que conocía hasta lo oculto del corazón de los seres humanos. Él es Dios y gobierna soberanamente. El Salmo 135, versículo 6 dice: el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Por eso esta porción que he leído inicialmente termina diciendo en el versículo 16: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Veamos en segundo lugar la traición de Judas. A ello yo le he llamado soberanía divina y responsabilidad humana. Versículos 17 al 21. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Nuevamente Marcos nos deja saber que nada tomó por sorpresa al Señor Jesús, ni siquiera la traición de Judas. El Señor ya lo sabía. Marcos, en unos versículos anteriores, versículos 10 y 11, nos ha contado previamente que Judas ya había ido en secreto, donde los principales sacerdotes, para ofrecerles, entregarles al Señor. Y quiero mencionar este detalle bien interesante, donde vemos que todo en la historia humana va de acuerdo a lo que Dios en su sabiduría y consejo divino ha determinado, en sus decretos divinos.
lo que hizo humanamente hablando que los sacerdotes judíos tomaran preso e hicieran matar a Jesús en la fiesta de la Pascua fue el ofrecimiento de Judas para traicionar a Jesús. Judas les indicó el momento, Judas se les adelantó. Los sacerdotes habían previamente tomado la decisión de tomar preso a Jesús y matarlo, pero no durante la celebración de la Pascua, por temor a la multitud, ya que esa celebración hacía que hubiera demasiada gente en la ciudad y tenían temor a una revuelta. Dice los primeros 2 versículos de este capítulo 14 de Marcos así: faltaba solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero por eso decían: no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. A los sacerdotes judíos les tocó aprovechar el momento de contar con alguien que iba a traicionar a Jesús, aunque fuera en la fiesta de la Pascua. Pero esto es lo maravilloso del relato, pues estaba establecido por Dios que el verdadero Cordero de Dios moriría justamente en la Pascua. La Pascua era apenas una sombra de la verdadera liberación que Dios llevaría a cabo con un alcance mundial. Ya no para librar a un pueblo de una esclavitud física, sino para ofrecer salvación eterna y liberación de la esclavitud del pecado a toda clase de personas en toda nación. El apóstol Pablo se refiere a Jesús como el Cordero Pascual y dice en 1 Corintios 5:7: desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como masa nueva, pues ustedes son como el pan de la Pascua que no tiene levadura, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado. La muerte de Jesús muestra la profunda continuidad en el plan divino de la redención. Tenía que ser en la Pascua. Aunque los sacerdotes habían pensado que no fuera en la Pascua, terminó siendo en la Pascua. La soberanía de Dios puede usar hasta para cumplir sus planes hasta la maldad de los seres humanos. Así fue usada la traición de Judas. Así fue usado el odio de los líderes religiosos que deseaban matar a Jesús. La Pascua y la redención van primero, preceden a una vida sin levadura, a una vida de santificación. Primero viene la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, aplicada a nuestra vida para luego poder experimentar la limpieza, la liberación. El anuncio de la traición de Judas fue una bomba que cayó en medio de esta celebración, en medio de la cena. Juan dice que para hacer este anuncio Jesús se conmovió. Y Marcos nos dice que los discípulos se entristecieron y comenzaron a preguntarse quién iba a ser el traidor. Lo positivo en todo esto fue que ninguno de ellos comenzó a acusar a otro. Ninguno comenzó a dudar de otro, sino que lo interesante es que comenzaron a dudar de sí mismo. Cada uno dudó de sí mismo y dijeron: ¿seré yo? Y esto es positivo, pues no debemos confiar en nuestra propia lealtad y fidelidad hacia el Señor, pues realmente somos débiles. La Biblia nos dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. No es nuestra experiencia, no es nuestro conocimiento, ni siquiera nuestra fidelidad ya vivida. Es la misericordia y la gracia de Dios que nos sostiene. Que Dios tenga misericordia y nos guarde en el resto de nuestra vida. Jesús no dijo quién era el traidor, solo que era uno de los 12, que mojaba el pan con él en el mismo plato. Esta era una costumbre en las comidas, mojar el pan
en platos que tenían ciertas salsas de frutos secos, y entonces esta era una especie como lo hacemos hoy en día también en nuestras comidas, cuando estamos sentados a la mesa y estamos compartiendo en un ambiente de amistad, en un ambiente de cercanía. Algunos piensan por el relato que hace el apóstol Juan que aún Judas en esta cena estaba sentado muy cerca. Nos declara que el apóstol Juan estaba a un lado recostado hacia Jesús, pero se piensa que Judas, el traidor, estaba sentado muy cerca al otro lado, porque luego Jesús moja el pan y le da el bocado. Estaba al alcance, no estaba al otro extremo de la mesa. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas, y después de tomar ese bocado, Satanás entró en Judas. Entonces el Señor le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. San Juan capítulo 13. La traición de Judas estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Esto nos muestra la soberanía de Dios. Pero Judas siguió siendo responsable de su propia decisión. El Salmo 41:9 dice: hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba, con el que compartí mi comida, se puso en mi contra. Pero Judas no actuó como un robot. Él no era un autómata. Él hizo lo que quería hacer, lo que había en su corazón. Y en su corazón no había amor para Jesús. Simplemente él vio en Jesús una oportunidad de alcanzar sus propios intereses. Posiblemente Judas no quería una cruz, sino un trono, un Mesías que derrocara al poder romano. Y pensó que con Jesús lo lograría. Pero cuando descubrió que Jesús hablaba mucho de su muerte y se dio cuenta que no era la clase de Mesías que él había pensado, entonces buscó sacar provecho, adquirir unas cuantas monedas a costa de Jesús. Hay muchos que hoy en día van detrás de Jesús, pero no por quien Él es y por lo que Él ha hecho, sino simplemente porque ven en Él una oportunidad para lograr otras metas, sus propias metas. Aunque Dios es soberano y decide todo, cada uno seguimos siendo responsable de lo que anhelamos y hacemos. Somos responsables de nuestros motivos, lo que nos mueve, lo que nos impulsa. Por eso el Señor Jesús dijo: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Somos responsables ante la soberanía de Dios. Somos responsables de lo que hagamos con Cristo. Si lo amamos, si realmente creemos en Él y en lo que Él ha hecho, o si solo vemos en Él la oportunidad para nuestros propios intereses. En tercer lugar, en esta celebración de la Pascua, quiero que notemos el establecimiento del nuevo pacto, la cena del Señor. Versículos 22 al 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Les dije hace algún instante que aparte de celebrar la Pascua, porque era una ordenanza de la palabra de Dios, porque era un recordatorio y era parte de la cultura, Jesús lo hizo para darle un nuevo significado a esta celebración. Para que entendamos el impacto que este cambio que Jesús introdujo debió causar en los discípulos, debemos conocer que esta celebración cada año la hacían siguiendo unas estrictas instrucciones y tradiciones
que consistían en repetir una serie de oraciones, pronunciar una serie de frases, en la medida que iban siguiendo un determinado ritual, una especie de guión con los diferentes elementos dispuestos en la mesa. Esta era una celebración familiar. El padre de familia en un momento determinado tomaba el pan, lo levantaba y declaraba que ese era el pan de la aflicción. No tenía levadura. Pan de la aflicción que el pueblo había experimentado en la esclavitud. Pero de pronto el Señor Jesús rompe el esquema, rompe el guión determinado. Toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da a sus discípulos y les dice: este es mi cuerpo. Mateo agrega que dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesús está estableciendo un nuevo significado y propósito. Ya el pan no era para recordar que habían pasado por la aflicción de la esclavitud, sino que este era el pan que representaba el cuerpo del Señor, que iba a ser afligido, lacerado, con el látigo y con la corona de espinas. Iba a ser traspasado con los clavos en la muerte más humillante y degradante, la muerte de cruz. Tal como Jesús hizo, tomó el pan, lo partió, lo dio. De igual manera, Él lo hizo en su actitud. Él mismo se donó a sus discípulos. Jesús tomó su cuerpo y en su cuerpo tomó nuestros pecados. Él tomó nuestra humanidad. Su cuerpo fue partido por el dolor extremo. El Salmo 22, 17 dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. El cuerpo del Señor nos fue dado, ofrendado voluntariamente como un sustituto, siendo sacrificado en nuestro lugar para pagar la culpa de nuestros pecados. Hoy sabemos que el pueblo judío organizaba esta velada, esta celebración, en torno a 4 copas que tienen los siguientes nombres: la copa de la salvación, de la liberación, de la redención y de la restauración, y lo hacen motivados por lo que dice Éxodo 6, del 6 al 7. Aunque la Biblia no nos da estos detalles, en el desarrollo de la celebración, los estudiosos de la Biblia y conocedores de esta tradición identifican que Jesús, después de haber cenado, tomó la tercera copa. Antes y durante la cena se usaba la primera y la segunda copa, y después de haber cenado, entonces Jesús tomó la tercera copa y nuevamente abandonó lo establecido y dio una nueva interpretación. Dice en el versículo 23 y 24: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Esta tercera copa de la tradición era la copa de la redención. Jesús estaba declarando que esta redención era una realidad ahora a causa de su sangre que iba a ser derramada, la sangre del nuevo pacto. Con esto Jesús declaró que lo que anunciaba la Pascua tenía su total y pleno cumplimiento en Él. Él es el verdadero Cordero que quita el pecado. Jesús introduce que en su sangre queda establecido el nuevo pacto, del cual el antiguo pacto era simplemente una sombra que apuntaba hacia el día cuando la justicia de Dios quedaría satisfecha en un sacrificio perfecto. Todos los sacrificios de los animales que se hacía bajo el antiguo pacto prefiguraban, miraban hacia el día cuando el sacrificio perfecto del Mesías, Cordero de Dios, dejaría satisfecha la justicia divina, la justicia de Dios el Padre. Dios justo juzgó la maldad humana y Cristo pagó con su sangre inocente, sangre sin pecado. La justicia de Dios quedó satisfecha, por lo tanto Dios puede ofrecer en su gracia y misericordia perdón al pecador culpable, efectuando la redención mediante el pago de la sangre de Cristo.
La Pascua adquirió un nuevo propósito. Ya no era para recordar la liberación en Egipto, sino para recordar la liberación que Jesús da en su muerte y resurrección. Jesús nos ordenó que tomáramos este pan y bebiéramos de esta copa en memoria de Él. Esta celebración familiar también adquirió un nuevo significado. Ahora era la familia de la fe. Aquellos que mediante la fe han sido hechos parte del pueblo de Dios. Esta es una ordenanza eclesiástica. Es mucho más que participar de un rito. Es testificar que pertenecemos al pueblo de Dios por la adopción que en Cristo hemos recibido. Es un testimonio que damos solo cuando hemos recibido individualmente una relación personal con Dios, al colocar nuestra fe solo en Jesús. Si en la ceremonia celebrada por Jesús realmente estaban las 4 copas, entonces el Señor dejó en suspenso la 4ª copa cuando Él dijo: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Porque luego el relato dice que cantaron el himno y salieron. Jesús nos prometió regresar y todos participaremos con Él de esta celebración en el reino de Dios. Figura que el Señor Jesús utiliza frecuentemente hablando de la plenitud del reino como una celebración, como un gran banquete. Jesús es el pan de vida. Participar del pan y de la copa que representa su cuerpo y su sangre significa que Jesús es nuestra única y total esperanza para el perdón de nuestros pecados y la obtención de la vida eterna, la salvación eterna. Si aún tú no has venido a Cristo, ven ahora a Él, porque solo en Él hay perdón de pecados. Solo en Él la justicia de Dios el Padre, la justicia de un Dios santo está totalmente satisfecha. Ven a Él en fe y arrepentimiento, para que también un día se cumpla en ti la promesa cuando Jesús vuelva a tomar de ese vino en el reino de Dios el Padre y tú puedas participar de esta celebración sabiendo que el juicio de Dios ha pasado por encima de tu culpa porque cayó en Cristo y ahora eres cobijado con la justicia de Cristo. Acompáñame orando. Dios de los cielos, gracias porque todo el desarrollo de la Biblia nos muestra una sola línea, la línea de la redención, de tu amor incondicional, de tu amor imperecedero, de tu amor constante para rescatarnos, para llamarnos a la fe en Cristo Jesús. Gracias porque esa Pascua en Egipto que dio la libertad de la esclavitud no era sino una prefigura, una sombra que estaba anunciando anticipadamente que el Cordero tuyo venía. Y gracias porque Jesús donó su cuerpo, tomó su cuerpo y en su cuerpo tomó nuestra humanidad y nuestros pecados. Y su cuerpo fue partido en la cruz en lugar nuestro. Y gracias porque el juicio de un Dios santo como tú eres ya no caerá sobre nosotros pecadores culpables, sino que cayó sobre Cristo. Y en tu gracia y misericordia estamos acogidos, así como el pueblo hebreo estuvo protegido mediante la sangre pintada en el marco de las puertas. De igual manera, estamos protegidos de tu ira a la luz de la sangre inocente de Cristo Jesús. ¿Cómo pudiéramos pagarte tanto amor? ¿Cómo pudiéramos recompensarte? Es imposible. Pero por eso queremos vivir una vida de comunión, de gratitud, de servicio, de adoración, de alabanza. Trae a los pies de Cristo aquellos que aún no te conocen, aquellos que tú quieres añadir a tu pueblo. Quita toda duda. Y Señor, y hazlos que vengan en fe y en arrepentimiento. Toda honra y toda gloria. Gracias por la bendición que tenemos de como iglesia celebrar
esta comunión, esta Pascua, esta cena, tomando el pan y bebiendo de la copa en memoria de Cristo hasta que Él venga. Te adoramos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Vuelve a leer este texto y atesóralo en tu corazón. Que tengas un resto de semana bendecido por Dios y bien provechoso. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 AM.